responsables. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, como siempre le damos la más cordial bienvenida a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope, a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Y si a esta hora no nos pueden sintonizar, nos pueden ver también en diferido a través de nuestro canal en YouTube en Radio Caracas Radio. Así es. Amigos, ¿cuántas veces hemos estado frente a una persona con señales o síntomas de un posible derrame cerebral y no sabemos cómo actuar? Esto es importante, Marila, en nuestro programa de hoy. La idea de nuestro programa, un poco con esta introducción, es dar armas, tips, elementos. Orientar a las personas, porque a veces, como bien lo dijiste al principio, estamos frente a personas y sobre todo, yo digo, en mi caso, mi familia hipertensa, y puede pasar esto de un derrame cerebral y también lo que conocemos, un ACV, y no sabemos cómo actuar ante ello. Lo importante aquí que queremos rescatar en este espacio de hoy es cómo detectar estas señales que se dan previo a que suceda esta contingencia, esta situación delicada de salud. En este sentido, bueno, estamos tratando de contactar a Isaac Mosquera, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Ya lo tenemos en línea. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, doctor, nuestro programa de hoy, ya usted sabe, ¿no? Es hablar, conversar sobre lo que es el ACV, estas señales que se nos presentan a las personas antes de un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular, como también se le conoce. Pero vamos a entrar primero en la parte, como siempre hacemos en nuestro programa, la parte conceptual, y explíquenos de qué se trata, qué es un derrame cerebral o accidente cerebrovascular, cuáles son sus principales causas. Okay. Un accidente cerebrovascular va a ocurrir cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Ajá. Esto impide que el oxígeno y los nutrientes que van a llegar a la célula pues no le lleguen, y eso haga que las neuronas sufran y pueden morir incluso en ese primer momento si no es atendido adecuadamente. ¿Ok? Claro. Es una urgencia médica, hay que reconocer esto siempre, y hay que hacer tratamiento inmediato en unidades que tengan tomógrafo, porque esto también es importante. Ahora bien, los primeros síntomas que uno tiene que tener en cuenta cuando una persona está al lado de uno, cualquiera sea, es que las personas generalmente comienzan a tener problemas para hablar. Claro. Pueden arrastrar las palabras, se sienten confundidos o no comprenden lo que están diciendo. Lo segundo es pedirle al paciente que mueva la cara, o mueva los brazos, o mueva la pierna, y entonces de repente esta persona va a tener un entumecimiento rápido que va a darle debilidad o una parálisis en el rostro o en uno de los miembros. Por lo general esto ocurre en una mitad del cuerpo. Claro. Entonces, si un brazo de una persona se le empieza a caer, hay que sospechar inmediatamente de que estamos entrando posiblemente en un accidente cerebrovascular. Doctor, pero vamos a quedarnos allí a nivel del tiempo, porque la idea, Marilia, amigos, es orientarlos a ustedes de cómo pueden actuar y si verdaderamente están ante un posible escenario. Por estos síntomas, yo pienso que es importante cuando salen este tipo de señales, por ejemplo, la cuestión del habla, los síntomas en el brazo. ¿Cuál es el promedio de tiempo en que desde el momento que sale esta señal a que sufra el accidente cerebrovascular? ¿Cuánto tiempo es el promedio? ¿1 minuto, 2 minutos? ¿O varía de la persona? Los síntomas, ya el accidente está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo.
Y esos son los síntomas que nos dan a nosotros lo que nosotros lo llamamos una ventana terapéutica. Ujú. Esa ventana terapéutica es el tiempo que desde esos síntomas hasta que se inicia un tratamiento o se hace el diagnóstico. O sea, por eso es que la persona tiene que... Esto generalmente no debe ser más de 4 horas. Ujú. O sea, Para 4 tener horas buen desde que se pronóstico, inician los síntomas hasta el proceso de diagnóstico. Sí. Los síntomas hasta llegar al diagnóstico son dificultad para hablar, Ujú. parálisis de un miembro, generalmente un hemicuerpo, dificultad para tragar, puede haber dificultad, vómito, mareo, dolor de cabeza repentino, pérdida del estado de conciencia ya es mucho más grave, y esto es signos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder asistir a la emergencia médica. Si vemos además que camina y se tropieza o tiene un mareo repentino o pierde el equilibrio o la coordinación, también tenemos que sospechar de un accidente cerebrovascular. Por eso, cuando nosotros estamos frente a otra persona que cambia estas conductas, inmediatamente nosotros lo que tenemos que hacer es irse a la emergencia, no preguntar qué hago, porque está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. O sea, de una vez sacar, si estás en tu casa... Con esos síntomas va a llegar a la emergencia y ahí va a consultar al médico. Entonces el médico va a investigar cuál es realmente, hace su examen neurológico y va a ver cuáles son las causas. Generalmente el 80% de los accidentes vasculares son de causa isquémica, es decir, hay un estrechamiento en el vaso, esto produce una disminución del flujo sanguíneo, que es lo que se llamamos isquemia, y estos son lo que ocurre más frecuente. Puede ser trombótico, es decir, se forma un trombo en una arteria que va hacia el cerebro y se obstruye el riego sanguíneo, entonces no llega el oxígeno a la célula. O puede ser que del corazón la persona pueda tener una fibrilación, es decir, una taquicardia, y pueda arrastrar una partícula que se convierte como un émbolo, y esto va a obstruir a nivel del cerebro en las arterias más pequeñas, y esto también es lo que se llama un ACV, accidente cerebrovascular embólico. Que esto se va a producir, doctor, de repente por una caída, ¿no? Un golpe. No, entonces claro, hay otros que son hemorrágicos. Entonces tenemos que, hay dos tipos de accidentes cerebrales hemorrágicos. Uno es cuando se rompe un vaso, una arteria, ¿verdad?, dentro del cerebro. Pero hay otras que pueden romperse entre el cráneo y el cerebro. Y esas son las hemorragias subaracnoideas, que es lo que también es un accidente vascular cerebral. ¿Y eso tiene el mismo efecto? No tienen el mismo efecto, e incluso las últimas, estas hemorragias subaracnoideas generalmente ocurren después de un golpe. Golpes tan simples como saliendo de un carro que se dé un golpe en la mitad del cráneo, saliendo de la puerta de un avión, o saliendo una caída, o un golpe por la cabeza, o cualquier cosa puede hacer que ocurra esa hemorragia subaracnoidea, y entonces el vaso empieza a sangrar dentro de ese espacio, y llega un momento en que produce dolor de cabeza y puede entonces producir los síntomas que pueden alargarse y aparecer lentamente, incluso hasta 30 días después de un golpe. Por eso cuando hay un traumatismo de cráneo hay que hacer una tomografía de emergencia y una a los 30 días para descartar una hemorragia subaracnoidea. Y en especial estos niños que comúnmente se les caen a las madres, ¿no? O sea, que desde la cama, jugando en un parque, porque a veces lo dejan así y... Bueno, cuando hay un traumatismo, que hay un cambio realmente de conciencia, inmediatamente se debe estudiar, no se debe pasar por alto. Recordemos siempre aquel refrán de nuestras abuelas que decían, recuérdense que los golpes siempre salen. Claro. Y lo que salía era después un problema... Un problema mucho mayor. Exacto. Usted nos mencionaba que hay dos tipos de ACV o de accidente cerebrovascular. ¿Cuál es el otro tipo de ACV, doctor? Primero, el ACV isquémico y los hemorrágicos. Son los dos tipos. El isquémico puede ser embólico o trombótico. ¿Ok? ¿El isquémico puede dar en personas hipertensas? Bueno, fíjese eso.
Otros factores de riesgo son la hipertensión arterial. Cuando la presión arterial aumenta y es muy alta, puede romper los pequeños vasos del cerebro y producir una hemorragia intracerebral. Y esa es una causa también y generalmente eso puede estar relacionado con apnea obstructiva del sueño, que también es otra causa importante de una ACV. Son causas de riesgo médicos, pues. Los pacientes diabéticos, los que tienen el colesterol alto, fumadores, personas que tienen insuficiencia cardíaca o defectos cardíacos, o cualquier persona que tenga un accidente isquémico transitorio. Esto es importante porque muchas veces una persona tiene un mareo que pasa desapercibido, y eso pudo haber sido una isquemia transitoria, y cuando esa persona no lo sabe que le está dando, sino tiene un mareo que de vez en cuando le da. Y ese mareo está acompañado con una cierta pérdida del equilibrio, ¿no, doctor? Puede haber pérdida del equilibrio, puede pasar y es muy rápida y bueno, pasa desapercibido. Pero cuando esos episodios se hacen múltiples, van generando múltiples infartos y van dañando el cerebro, y es lo que se llama un síndrome de enfermedad vascular por multiinfarto. Bueno, todas estas son señales de alertas, amigos. Estamos conversando con Isaac Mosquera, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Nuestro tema de hoy, señales que alertan de un posible derrame cerebral o accidente cerebrovascular. Nosotros, doctor, por supuesto, le invitamos a que permanezca en la línea. Vamos a hacer la pausa correspondiente para ir a publicidad y ya regresamos con muchas más preguntas sobre este tema. Vamos a publicidad. .tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre las señales que alertan de un posible derrame cerebral o también como se conoce un accidente cerebrovascular o comúnmente un ACV. Para ello nos acompaña vía telefónica el doctor Isaac Mosquera, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. En la parte anterior conocimos un poco sobre las causas que pueden originar un ACV, también esas señales que él nos comentaba, que es tener problemas al hablar, una parálisis de algún miembro, vómitos, mareos. Pero una vez que se presenta todo esto, doctor, estos síntomas, estas señales, y usted nos comentaba que se debe salir de emergencia con una persona con estos síntomas, ¿cómo es tratado un ACV? Bueno, fíjense lo siguiente. En el momento en que ya el paciente se detecta que puede tener un ACV, se lleva a la emergencia.
En la emergencia, al llegar allí, lo primero que se le va a realizar un examen neurológico completo para ver los déficits que hay y ver si en las primeras 24 horas no hay un déficit neurológico, no hay una parálisis de un miembro o algún signo importante, podríamos decir que ha tenido un accidente vascular isquémico transitorio. Pero si ya en las primeras horas aparece una parálisis y posteriormente esa parálisis se mantiene por más de 24 horas, ya queda instalado lo que se llama un ACV. ¿Ok? Entonces, hay que revisar la causa. Si es de causa embólica, ¿ok?, o es de causa hemorrágica, es el primer descarte que hay que hacer. Y para eso hay que hacer una tomografía, no una resonancia magnética, es una tomografía, donde se va a ver, entonces, si hay una hemorragia o no. Si no hay una hemorragia, entonces, inmediatamente se procede al tratamiento como si fuese un isquémico, que puede ser embólico o puede ser trombótico, o puede ser una hemorragia subaracnoidea, o puede haber sido cualquier otra cosa, que tenemos que ver si las causas. Muchos pacientes tienen deshidratación y hacen síntomas vasculares isquémicos, y sobre todo los ancianos, que son las personas que tienen mayor riesgo. Personas mayores de 55 años tienen mayor riesgo que los jóvenes, aunque los jóvenes tienen mayor riesgo si consumen drogas como la cocaína. Es bien importante esos datos, doctor. Y en especial esto sobre la hidratación, porque muchos adultos no toman mucha agua, malamente, o tienen ese mal hábito de no tomar agua. ¿Es qué tan importante, cuántas veces deben tomar agua una persona adulta, un poco para contribuir a la prevención de esta situación? Es muy importante. Mira, la mayoría de los accidentes vasculares, realmente cuando llegan a la emergencia, los pacientes están deshidratados. Lo que pasa es que el anciano no le da sed. Entonces, él tiene que tomar conciencia de que necesita ingerir líquidos y agua para poder tener una buena hidratación. Y muchas veces a veces todo el día no toma ningún líquido y toma un poquito de agua solo para las pastillas, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es una de las cosas importantes. Otros factores de riesgo que son importantes tener en cuenta es la raza. Los afroamericanos, sí, la raza negra, tiene más riesgo de tener accidentes vasculares y sobre todo hemorrágicos, y generalmente esos accidentes vasculares ya hay que tomarlos en cuenta porque en las zonas, por ejemplo, de Barlovento y de las zonas donde hay mayor población afroamericana, pues obviamente vamos a tener mayor riesgo de hipertensión arterial, y ese es otro de los problemas que hay que controlar, la presión arterial. Una de las condiciones más importantes que hay que hacer para prevenir, ¿no? Tomar las medidas generalmente de una buena dieta, que es importante para no tener obesidad, pero también el control de la presión arterial, que con solamente disminuir de peso puede hacer que la presión arterial baje. Con 4 kilos se puede disminuir la presión arterial. Eso es un poco cómo se puede evitar un ACV, ¿no? Bueno, ¿cómo contribuir? Pues? Lo primero es, las recomendaciones que se dan son, en primer lugar, hacer ejercicio. Control del sueño. Vamos a decir que es la primera. Si una persona tiene apnea y obesidad, tiene mayor riesgo de tener un ACV. Si consume alcohol, tiene mayor riesgo todavía. Si fuma, tiene mayor riesgo. Si no hace ejercicio, tiene mayor riesgo. O sea, que va sumándole todo eso y va aumentando el riesgo. Entonces, la única forma de prevenir es controlar la presión arterial, reducir las grasas saturadas de la dieta, ¿ok?, dejar de fumar, controlar la diabetes si tiene diabetes, mantener un peso saludable, comer frutas, vegetales, frutos secos, vegetales, cereales, integrales, y importante hacer ejercicio, por lo menos media hora de actividad. O sea, caminar, porque hay personas de la tercera edad que no pueden hacer ejercicio como tal. Que hay personas de la tercera edad que no pueden hacer ejercicios como tal, y quizás lo recomendable es caminar media hora todos los días, ¿no? Mira, la única persona que no pueden caminar
son las personas que pueden tener un Parkinson. Y generalmente un paciente con Parkinson bien controlado, en sus primeras etapas, lo primero que uno le manda es a caminar. Una persona diabética, si estamos hablando de prevención para evitar llegar a las complicaciones. Claro. Entonces, es importante que estas cosas puedan ser controladas. Normalmente las personas mayores, muy mayores, que están encamados, tienen mayor riesgo de un ACV. Los pacientes de un tromboembolismo pulmonar. Estas personas tienen que tener mayores cuidados y de movilización. Entonces hay maneras de hacer ejercicios pasivos en cama, pero no se debe dejar de hacer ejercicio. Si hay una insuficiencia cardíaca y no puede hacer ejercicio, ya es otra cosa, ya es otras condiciones donde tenemos que tener también el control. Para eso y si hay un problema de apnea y tiene problemas respiratorios, hay que controlar todos esos factores para poder tener un buen control de un ACV. Claro, lo importante allí, doctor, es que sí se puede hacer ejercicio, o sea, no negarse las personas que están al cuidado de estos individuos. Es lo siguiente, hay unos aparaticos que venden por allí, que son para las personas que ven televisión, que no pueden moverse porque tienen alguna limitación. Y es automático, mueve los pies allí, está haciendo un ejercicio aunque esté sentado. Ahí tiene un dato, pues, para la gente que nos está escuchando. O sea, el problema no es que, o sea, sí se puede atender la situación, si hay mecanismos, y lo importante, como dice el doctor, obstáculos. Es prevenir, o sea, buscar, porque más difícil es la situación cuando ya se presenta. Doctor, una pregunta, ¿qué tanto de afectación tiene que los padres, mis padres o nuestros progenitores, uno de ellos o ambos hayan tenido un accidente cerebrovascular? ¿Eso puede ser genéticamente transmitido a los hijos? Generalmente no es el ACV que se transmite. Lo que sí se puede transmitir es el gen de la hipertensión arterial. Y generalmente, cuando uno ve, sobre todo en la raza, en los afroamericanos, cuando uno ve un padre o una persona mayor con hipertensión arterial, uno debe siempre medirle la presión a los hijos, porque es probable que ellos desde muy joven puedan ser hipertensos y no lo saben. Claro. Por eso en esa raza hay mucho más ACV en gente más joven. ¿Y por qué? ¿Qué condición tienen ellos en especial diferente a la caucásica, digamos? Mira, no hay una explicación, sino es a nivel genética. Tienen las condiciones para la arquitectura. Acuérdate que esas son personas que también comen diferente, hacen ejercicios muy fuertes, tienen un aumento de la musculatura y toda una serie de factores que tienen que ver con esto. Es multifactorial. Claro. Así es. ¿Y el tiempo de recuperación, doctor, cómo es después de una persona que haya sufrido un ACV? Bueno, una vez que ya tiene el accidente cerebrovascular, quedó instalado el ACV, entonces vienen eso es lo que se llama complicaciones. Las complicaciones se van a recuperar en una curva que va, mientras más rápido se recupere, sí, lo escuchamos. Mientras más rápido se recupere en el tiempo, menos déficit va a quedar. O sea, no es lo mismo. Tenemos ahí una pérdida de comunicación con el doctor en línea. Estamos hablando con Isaac Mosqueda, médico. Se cayó la llamada, vamos a tratar de retomarla. Sin embargo, bueno, Marilia, ya estamos finalizando el espacio. Sí. Estuvimos conversando con el doctor Isaac Mosqueda, médico neurólogo, presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Nuestro programa de hoy fue ¿cuáles son las señales que alertan de un posible derrame cerebral o accidente cerebrovascular? La explicación fue bastante amplia, nos ha comentado sobre los riesgos. Yo creo que aquí la prevención es importante. Entonces las personas mayores de 55 años son las que tienen que tener más cuidado, hacer ejercicios, no fumar. Tomar mucha agua, las personas ya mayores, tomar mucha agua, no abandonar este tema de hidratarse como es. Bueno, también destaco la parte que decía el doctor, que las personas afrodescendientes también son más propensas, candidatas a este tipo de lesiones en el cerebro. Y las hipertensas también cuidarse más, porque también son las de mayor riesgo para este tipo de enfermedades o de accidente cerebrovascular. Así es, amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, vernos en vivo a través del Periscope
Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.